tengo 40 minutos para presentar un modelo económico alternativo que se está buscando en cada vez más partes del mundo, no solamente aquí en España, no solamente en Austria y Alemania, sino hasta en el epicentro del capitalismo, si se quiere así. Y esta cita la pongo no porque la pueden ver todos, ¿no? ¿Sí? Vale, bueno, en uno de los dos lados. Esta cita no la pongo porque si él lo dice, entonces tiene que ser verdad, sino lo pongo porque hasta él lo dice, ¿no? En mi país, en mi tierra, en Austria, según encuestas muy fiables desde instituciones del centro del poder en Austria y en Alemania, la Fundación Bertelsmann, el 90% de los austríacos desea un modelo económico alternativo al presente. Esto es muy notable porque yo no creo que haya habido un momento en la historia en el cual 9 de cada 10 personas deseaban conscientemente un orden económico diferente al presente. Esto es muy notable. Y si cuento eso en países con una pobreza material acusada, como por ejemplo en México o en la Argentina o en España, donde hay un paro espeluznante entre los jóvenes por lo menos, pues es difícil de creer para ellos que en Austria, esa isla del bienestar y de la comunidad, pues el 90% de la población desea otro modelo. Y la respuesta a esta pregunta es que la crisis no solamente tiene muchas facetas materiales, sino también tiene igual de tantas facetas inmateriales. Tenemos una crisis de valores muy profunda, la ética ya llamada. En la economía se viven otros valores distintos que nuestras relaciones humanas personales. En Austria aprendemos que la avaricia es algo sexy en la economía, pero en las amistades no conozco a nadie quien seleccione sus amigos o amigas según el criterio de la avaricia, ¿no? El egoísmo es algo que llega al éxito en la economía, pero no conozco ninguna relación humana en la cual el egoísmo llegue al éxito, al florecimiento de esta relación. Y el fondo buitre, para decir otro ejemplo, es un fondo. En las economías, si nos convertimos en buitres o monstruos canibalistas, pues no vamos a tener éxito con los seres humanos. Pero una empresa canibalista pues no va a la cárcel, sino a la portada. Y el fondo buitre tiene un éxito empresarial mayor que aquel fondo que se conforma con una solución solidaria y acepta cierta cuota de insolvencia de su víctima, por decirlo así. También tenemos una crisis de sentido. Según una encuesta reciente de Gallup, en Estados Unidos el 70% de las personas que tienen un puesto de trabajo fijo, o sea, algo muy aspirable aquí en esta tierra, con una remuneración suficiente y buena y con una seguridad social notable, pues el 70% dice que no encuentra prácticamente ningún sentido en su trabajo. Y en Austria y Alemania, a diario, hay personas que salen del sistema, pero de las capas más exitosas del sistema, para comprometerse en los movimientos sociales y empresariales, como por ejemplo la economía del bien común, hasta CEOs y gerentes de empresas muy grandes. Por ejemplo, el jardinero del monasterio de los franciscanos en Salzburgo es el ex revisor jefe de un banco grande de Salzburgo. Hay muchos ejemplos más. Y la última faceta inmaterial de la crisis es la socavación progresiva de la democracia. En los años 50, 60 y 70 era impensable que el ministro de Finanzas, por lo menos austríaco, era el principal evasor fiscal del país, ¿no? Hoy está ante el juez y pronto lo van a poner en la cárcel y será vecino del exministro de Interiores, que resultó ser el primer lobista a nivel europeo como líder de fracción en el Parlamento Europeo de un partido céntrico austríaco, y él se ofreció por 100.000 euros, voy a cambiar cada ley que me pidas a las empresas grandes y a los grupos de presión, ¿no? Y así tenemos una duda cada día más creciente de que este sistema nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. Y con esto solo quiero decir que la conciencia de que estamos en una crisis del modelo pues se está difundiendo cada día más. Y muchos dicen que la solución quizás no pueda provenir de los
economistas, porque los economistas, por lo menos de las corrientes principales, clásica, neoclásica, no adoptan una visión lo suficientemente amplia de las cosas y del mundo. Yo no soy economista no porque no me guste la economía, al revés, me interesa mucho, ardientemente, pero mi enfoque es un enfoque universal y por eso quería estudiar ciencias universales, lógicamente. Pero al tocar la puerta de las universidades austríacas me dijeron, oye chico, aquí estás equivocado, ciencias universales, ¿qué es eso? Pero ¿cómo me preguntas eso? Si tú te llamas universidad, no sabes lo que quiere decir tu nombre. Ah, ¿eso te refieres? Bueno, eso no tiene mayor relevancia. Eso tiene que ver con la universitas, señor Felber. Y la universitas es la unión entre los investigadores y los profesores, o si quiere, entre el profesorado y el alumnado. Pero no tiene mayor importancia. Pero, ¿qué significa la palabra universitas en su sentido originario latín? Eso no me lo sé. Bueno, yo lo miré en el diccionario y ahí dice que proviene de una palabra menor, que es la palabra universo. Y esa palabra más pequeña es una palabra compuesta de otras dos palabras aún más pequeñas, unum y versum, y quiere decir literalmente un solo verso. O sea, esta casa tan importante y hermosa como la universidad debería ofrecernos el acceso a un solo verso, a una sola canción, si se quiere, de forma más poética, o por lo menos a un todo coherente, al universo del conocimiento y del reconocimiento. Eso me interesaba y sigue interesándome. Yo quiero reconocer qué es lo que contiene el mundo en su más íntimo interior, citando a Goethe, por supuesto. Pero esto no se ofrece en las universidades. En las universidades se ofrecen partes limpiamente diseccionadas unas de las otras sin que haya comunicación entre ellas. En la psicología esto lo llamamos autismo progresivo y por eso existen corrientes dentro de la economía. La corriente post-autista es una parte importante de la economía heterodoxa que también trata de ampliar el espectro de las disciplinas económicas. Hay redes estudiantiles que reivindican una ampliación del horizonte económico y un pluralismo dentro de la enseñanza de las distintas corrientes. Yo propongo que las universidades se renombren correctamente en multiversidades o en poliversidades, o si quiere perversidades, porque en estricta etimología, por favor, ¿no? Etimos, la verdad, logos de la palabra. Perversión no quiere decir otra cosa sino invertir el orden de las cosas o el sentido originario de la universidad, porque el sentido originario es ofrecer el acceso al todo y hoy día solamente ofrecen el acceso a las partes pues limpiamente separadas una de la otra, como por ejemplo la economía, sin querer insultar demasiado. Luego me pueden devolver la caña, pero yo creo que es importante ofrecer esta visión más amplia para poder entrar en debate sin rodeos. Y la economía tenía una visión más amplia de la que tiene hoy. Ya lo hemos escuchado, el famoso señor Adam Smith, desde su formación, no era economista. Él era filósofo y, es más, filósofo moral. O sea, la ética, una disciplina muy importante de la filosofía, del amor a la sabiduría, literalmente la filosofía, y la economía salían desde una unión. Eso es casi increíble. Ya lo constató un satírico austríaco, el señor Karl Kraus. No sé si alguien aquí conoce este nombre, no importa. El Karl Kraus contó una anécdota. Un día, un estudiante muy ambicioso se le acercó y le preguntó desesperadamente, señor Kraus, ¿qué voy a estudiar? Y el señor Kraus dijo, pues tranquilízate, cálmate, escucha tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Y el estudiante decía, pues si escucho mi corazón, ética económica. Bueno, ahí sí te tienes que decidir, chico. Eso al respecto, Victoria, gracias por contar tus motivos.
Y hoy día no he sido yo, sino han sido economistas de fama mundial, como por ejemplo Tomás Sedlacek, seguramente ha sido invitado en esta casa o en ESADE en otras casas, y él dice que algunos libros de texto de la ciencia económica se parecen más a colecciones de fórmulas matemáticas que a una teoría holística de la economía que tiene en cuenta los grandes problemas que está generando esa callejón sin salida, si se va estrechando de forma progresiva. Aquí presento mi visión de la economía desde una perspectiva holística o universal, si quiere. En esta visión, la economía solamente es una herramienta al servicio de la sociedad humana y democrática. No es un fin en sí mismo. Si fuera un fin en sí mismo, entonces tendríamos que aspirar al crecimiento económico medido en términos monetarios interminable. Pero no lo es. Solamente es un medio, la misma economía al servicio de esta sociedad y dentro de los límites del planeta. Por lo tanto, la economía debería seguir los mismos valores de la sociedad en vez de crear valores propios como la avaricia o el egoísmo o la contrapetencia, ahí vamos a pararnos más tarde, y aceptar las reglas democráticamente adoptadas en vez de crear ella misma las reglas. Como por ejemplo los bancos sistémicos más poderosos formulan las leyes de rescate bancario y los parlamentos solo sirven para firmar estas leyes. Esto no es una democracia, eso es otra inversión del orden de las cosas como debería ser. Y como todos los valores económicos, vale la pena reflexionar mucho tiempo sobre el concepto de valores. Como todos los valores provienen al final del día desde la naturaleza, desde los ecosistemas del planeta, pues estos ecosistemas deberían ser considerados tanto en la teoría económica como en cada cálculo económico, de cada transacción económica. ¿Esto qué hace con el capital ecológico, por llamarlo así? ¿Lo aumenta? ¿Lo disminuye? ¿Lo deja igual? Debería integrarse en cada cálculo y no solamente en el pensamiento. Si se está de acuerdo con esta visión, pues podríamos preguntar entonces cuál es el objetivo de la economía. Si no es un fin en sí mismo, si solamente es un medio, una herramienta, ¿cuál es el objetivo? Y en primer lugar ha sido la intuición. No ha sido la razón, sino la intuición. Pues el objetivo de la economía es el bien común. Si está al servicio de la sociedad dentro de los límites ecológicos. Pero cuando yo iba a los colegios comerciales, a las facultades de economía de las universidades en muchos países, siempre lo primero que hago es preguntar cuál es el objetivo de la economía. Y la respuesta hasta hoy, casi por todas partes, es dinero, beneficio, beneficio, dinero, dinero, beneficio, beneficio, dinero. Y yo devuelvo, ¿quién dice eso? Pues así lo aprendemos, señor Felber. Vale, pues bien, pero ¿a qué fuentes se refieren aquellos que os enseñan eso? Y dicen, ¿no? Ni idea. ¿Cuál es la razón por qué el dinero o el beneficio financiero debería ser el objetivo supremo, superordinado de la economía? Yo tenía curiosidad y consultaba las constituciones de países democráticos. Empezaba por la de Baviera, porque yo soy de Salzburgo, y eso está al lado, y algunos me dijeron, oye, tienes que echar un vistazo a la Constitución de Baviera, porque esta ha sido adoptada por el pueblo soberano, a diferencia de la Constitución austríaca y a diferencia del Grundgesetz alemán. Y en el primer instante pensé, esto es un error. ¿Lo puede ver? Sí. Pero no es un error. Así lo dice literalmente. Toda la actividad económica sirve al bien común. Y también dice, en palabras más claras que el agua, cuál es el papel del capital. El capital sí juega un papel muy importante, valioso, indispensable, pero no es el fin. Es un medio que sirve, que debería servir el fin. Y el fin es el bien común.
Yo pensé, bueno, Baviera ni siquiera es un Estado nacional. ¿Quién va a tomar en serio la Constitución de Baviera? Pero mirando constitución por constitución de países nacionales democráticos, pues en todas encontraba lo mismo. El objetivo de la economía, según las constituciones de países democráticos, es el bien común. No importa que sea la de Italia, la de Colombia, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, eso sí, eso es economía de mercado, pero dentro de los límites del bien común, dice la Constitución de Colombia. De Chile dice lo mismo hasta el artículo 1 y mirando las constituciones se ve que el bien común no solamente es el objetivo superordinado de la economía en especial, sino también del Estado democrático en general. También en España. En España no dice bien común, sino dice el objetivo del Estado es promover el bien de quienes integran la nación, literalmente. Yo creo que lo podemos considerar sinónimo de bien común. Y hasta en el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos no solamente nos habla de la justicia, hablando de ética o valores, porque sí hay economistas, y recalco que eran economistas que han tratado de disuadirnos de creer en el valor de la justicia. Por ejemplo, el señor Hayek, un compatriota, del cual no me orgullezco de ser compatriota, aunque no. Él ha dicho que señores del espacio público, señoras no ha añadido, señores del espacio público, olvídense del valor de la justicia social, deberían avergonzarse, esto es una cita literal, avergonzarse de volver a pronunciar este valor. Y Hayek, por supuesto, no solamente era economista, él tenía una formación bastante más amplia, pero esto lo ha dicho en su papel, en su autoentendimiento como economista. Y esto es una contradicción bastante acusada del contenido de la Constitución de Estados Unidos. Y la justicia es un valor constitucional importante, por eso está en la Constitución de Estados Unidos y de muchas otras constituciones, como por ejemplo en la española. Pero el punto final lo tiene otro valor, el general welfare. Y se podría traducir quizás con bienestar general, pero ¿cuál es la diferencia entre el bienestar general y el bien común? Yo no noto ninguna diferencia, yo creo que son sinónimos. Bueno, esto es un primer resultado de un repaso por las constituciones democráticas y el resultado, que el bien común debe ser el objetivo y el capital o el dinero solamente el medio, pues se encuentra de forma unánime. Esto ya es una inversión o un reajuste de las cosas, porque esto siempre se ha considerado así. Esto no es una consecuencia, una lección de las guerras mundiales o de la depresión, de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. No, no, esto siempre ha sido así. Si miramos, por ejemplo, en el pensamiento de Aristóteles y su profesor y su alumno, Platón y Sócrates, pues encontramos lo mismo. Y primero aprendemos que la economía no empezó hace 250 años, pero algunos economistas neoclásicos no reconocen a Aristóteles como economista. Dicen, este era un no sé cuántos, un filósofo, pero no era un economista. Pero Aristóteles ya diferenciaba entre dos tipos de economía. Él diferenciaba entre la oeconomía y la crematística. Y la oeconomía, él la consideraba sana y natural porque el dinero solamente fungía de medio para conseguir el fin de la economía, que era una buena vida, el buen vivir, diremos con las palabras de la filosofía de los indígenas de América Latina, o el Ubuntu, si lo ponemos en palabras africanas. Y en la crematística, la aspiración a la ganancia del dinero se ha convertido en un fin en sí mismo. Y esto Aristóteles lo llamó literalmente antinatural, ¿no? O sea, ya podríamos aprender de Aristóteles que la economía del bien común se correlaciona con su economía y el capitalismo se correlaciona con su crematística. Y este reajuste de cuál es el objetivo y cuál es el medio, esto ya es buena parte del esqueleto, si se quiere, de la estructura elemental de la economía del bien común,
Pero falta un tercer elemento, y el tercer elemento son los valores. Y la contradicción entre distintos valores, la contradicción ética ya mencionada, esta ha sido el motivo principal de estos 12 señores y señoras, que son todos empresarios y empresarias austríacos, y ellos, por sufrir una contradicción ética, han dado el impulso fundacional para el movimiento de la economía del bien común, que no solamente es un modelo teórico, sino, casi en primer lugar, diría, es un movimiento social y empresarial que tiene exactamente 4 años, cumpleaños al primer aniversario. Nosotros tenemos como movimiento social 4 años solamente, y el motivo fundacional ha sido el descontento, la incomodidad con una contradicción ética, en el sentido de que en la economía capitalista, ahora sí, globalizada, observamos que se están viviendo otros valores distintos de aquellos valores que permiten florecer relaciones humanas. Y preguntando que por qué se está abriendo esa brecha ética, pues el análisis que hemos concluido nosotros es que eso se debe a las reglas principales del sistema económico de hoy, que son afán de lucro y contrapetencia, no competencia, sino contrapetencia. Estas dos reglas principales del juego son la causa de que en la economía se promueven, se recompensen y por lo tanto se vivan estos valores muy dudosos que también podríamos llamar vicios humanos o deficiencias humanas. Y como consecuencia, nosotros proponemos que se cambien estas reglas del juego por otras dos, por la aspiración y la contribución al bien común, que ya estaría cubierto por el espíritu de prácticamente todas las constituciones, o sea, se haría cambiar un estado de las cosas, un orden de las cosas anticonstitucional, porque no hay ninguna constitución de un país democrático que legitimara que el afán de lucro sea el objetivo principal de la economía. Un objetivo secundario no hay problema, pero el objetivo principal tenemos un problema gordo. Y por eso proponemos que se reemplace por la búsqueda del bien común y la contribución al bien común. Y segundo, fomentando la cooperación en vez de la contrapetencia. Competencia, por ser exacto de nuevo, en latín quiere ser exactamente el contrario de lo que entendemos por competencia hoy. Competencia en latín se compone de cum y petere y quiere decir literalmente buscar juntos. Pero no estamos observando que las empresas estén buscando juntos las soluciones para los problemas sociales o para satisfacer nuestras necesidades insatisfechas, sino están buscando una contra la otra. Una solución que luego se cierra para que solamente una empresa pueda explotar los frutos de este hallazgo y no deja participar a las demás. Esto en latín correcto se llamaría contrapetencia y esto también deberíamos renombrarlo. Y la propuesta es fomentar y alentar la cooperación y la solidaridad, que es un valor constitucional en prácticamente todas las constituciones. La contrapetencia no la vais a encontrar en ninguna constitución entre los valores del Estado, en ninguna, ¿no? Y en ninguna religión. Jesús no ha dicho compite con tu prójimo, ¿no? Y ninguna otra filosofía o religión, ningún profeta lo ha dicho. Esto solo se aprende en las clases de economía. Pero ellos por una parte dicen que nosotros somos objetivos y por otra parte están difundiendo una ética muy acusada, que además la tachan de natural y de estar inscrita en nuestros genes, para provocar un poquito el debate. Contradecirme, por favor, ¿no? Pero este cambio de las reglas del juego causaría que el comportamiento económico y más concreto empresarial sea guiado en otra dirección ética. Quiere decir, en la misma dirección donde están nuestros valores relacionales,
o sea, las virtudes de los seres humanos, si para completar el gráfico podríamos considerar una estrella polar de las virtudes de los seres humanos o de los mismos valores constitucionales. Y el gráfico tiene un significado exacto, no es difuso, es muy exacto. Luego vamos a ver, el vivir estos valores conduce al éxito económico. Y eso es exactamente el sufrimiento, el dolor de estos empresarios austríacos. Ellos dicen, nosotros somos empresarios apasionados, nos encanta la autoiniciativa, la autorresponsabilidad y contribuir algo con sentido a esta sociedad tan hermosa. Pero también queremos comportarnos como seres humanos, empáticos, considerados, honestos, colaboradores, sostenibles y responsables. Y queremos que se nos recompense estos comportamientos. Pero la experiencia es la inversa. La experiencia es que se benefician aquellos que pasan de estos valores, los pasotas éticos, por decirlo así. Y esto no lo queremos aceptar. Queremos construir, diseñar un modelo que lo haga a la inversa, que recompense a las empresas más éticas. Queremos un modelo que conduzca al éxito o que vincule el éxito económico y empresarial con los valores que ya compartimos en las constituciones y a los cuales aspiramos en las relaciones. Si ustedes están de acuerdo con esta reflexión, pues entonces el próximo paso sería replantearnos el concepto del éxito económico. Quizás de todas las ideas que ofrece la economía del bien común, la única idea o la idea que más me gustaría que se integrara al pensamiento económico es ese siguiente replanteamiento del éxito económico. ¿Cómo empezamos? Empezamos con la forma de medir el éxito económico hoy en los tres niveles de la economía. En la economía nacional, pues medimos el éxito con el PIB, en la empresa con el resultado financiero, del balance financiero, y el éxito de una inversión en el nivel micro, pues con el rédito financiero de esta inversión. Así solemos practicar. Y estos tres indicadores de éxito tienen algo en común. ¿Alguien lo ve? ¿Qué tienen en común? El dinero, correcto. El dinero es la unidad de medición del éxito. Y el dinero, primera pregunta, ¿es el objetivo de la economía? No. ¿Sino qué papel tiene el dinero en la economía? El medio. Ah, muy bien. Ahora la pregunta clave. ¿Qué es más inteligente? ¿Qué es más metodológicamente correcto? ¿Medir el éxito según los medios o según los objetivos y su alcance? Bueno, ahí está el gordo. Yo creo que ahí está el gordo. Por supuesto, primero deberíamos, o sea, nosotros no decimos el bien común es el objetivo de la economía. No, no, no. Nosotros reivindicamos que haya un debate democrático desde abajo hacia arriba para aclarar cuál debería ser el objetivo de la economía. Si el resultado de este debate democrático desde abajo, con la participación con todos nosotros, es que el incremento del capital, el rédito financiero, realmente es el objetivo máximo de la economía, entonces no hay que hacer nada, porque todo está bien, todo está en buen orden. Y pues, como se dice, retomo mi propuesta. Pero si el resultado de este proceso democrático es que el objetivo principal, superordinado de la economía, sí es el bien común, tal y como lo dicen las constituciones, tal y como lo propuso Aristóteles, tal y como siempre lo han practicado todas las demás culturas, pues entonces deberíamos correctamente ajustar nuestras herramientas de medición de éxito económico empresarial y medir el éxito en todos los niveles según el alcance del objetivo. Ahí está el producto del bien común, el balance del bien común y su resultado, y el examen del bien común para cada inversión, para saber si esta inversión contribuye al bien común y lo aumenta, lo deja igual o lo disminuye. Porque es posible que una inversión
reste bien común y expropie incluso los bienes comunes. Es posible que una inversión disminuya la confianza, la justicia, es posible. Es posible que destroce los ecosistemas. Es posible que una inversión destroce puestos de trabajo y que empeore las relaciones laborales y que socave la democracia. Todo eso es posible. Pero si esta inversión expropia todos nuestros bienes comunes, entonces, ¿cómo podemos confundir el éxito de esta inversión con el rédito financiero, que solo nos cuenta sobre el desarrollo de los medios de la actividad económica, la disponibilidad de los medios? Bueno, en cuanto al producto del bien común, ya tenemos varias propuestas. La OCDE está desarrollando el Better Life Index, no solamente una vida buena, sino una vida mejor incluso. Y más encanto tiene, desde mi visión, la propuesta del Estado enano de Bután, la felicidad nacional bruta. Vaya, que no es nada bruta, sino muy encantadora y graciosa. ¿Y qué hacen? Pues preguntan cada 2 años a 6.000 hogares acerca de todas las facetas de calidad de vida. ¿Cómo está de salud en comparación con el año anterior? ¿Cómo les irá a sus hijos algún día? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? ¿Tiene confianza o desconfianza? ¿Cómo le va al ganado en el pasto, al bosque, a los peces en el río? Los peces en el río. ¿Tiene una vez al día tiempo para recrearse, para echarse una siestilla? ¿No? Etcétera. La propuesta de nosotros es inspirarnos de la OECD, porque son expertos muy espabilados, inspirarnos con el Bután, pero reunirnos como personas libres, sabias y soberanas, especialmente ciudadanos soberanos, y componer entre nosotros en los municipios en los que vivimos, en los distritos de Barcelona, los 10, 15 o quizás 20 ingredientes más relevantes de calidad de vida al índice de bien común municipal y medir de esta forma, una vez al año, el éxito de la convivencia, pero también de la política y de la economía. Y de estos indicadores municipales se puede hacer una síntesis democrática hacia el producto del bien común. Y si este sube, sabemos con certeza que o bien el paro disminuye, la pobreza, la exclusión disminuye, la brecha entre los géneros se va cerrando, los ecosistemas se van saneando, tenemos una democracia más participativa y real, o más paz y menos guerra en el mundo. Algunos de estos objetivos estamos alcanzando en mayor grado con certeza, porque si el PIB crece, no tenemos ninguna certeza de que se satisfaga una necesidad básica en mayor grado que el año anterior, de que alcancemos un objetivo de todos, de que vivamos con mayor rigor un valor constitucional. No hay ninguna relación fiable. Puede haber, pero también puede haber una relación negativa muy acusada. Otra relación absolutamente fiable es entre los resultados de los balances del bien común de las empresas y el bien común, o el producto, el indicador del bien común. Y esta es la herramienta que hemos desarrollado en los últimos 4 años y que 200 empresas, en su mayor parte austríacas, alemanas, italianas, suizas, pero también una docena de empresas españolas la han aplicado hasta el estado final. Hay otras 1.700 empresas de 35 países que están apoyando públicamente no solamente esta herramienta, sino la iniciativa de la economía del bien común. Y solo tenemos 4 años, o sea, apenas hemos conseguido montar una página web que funcione, pero ya son 1.700 empresas que figuran públicamente en esta misma página web. ¿Qué hace el balance del bien común? Aquí representada en una matriz, pues mide cómo una empresa vive ciertos valores. Arbitrarios son nuestros valores favoritos. En la franja naranja horizontal, la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia, de nuevo, y la democracia. No nos los hemos inventado nosotros, sino que son
los valores constitucionales más frecuentes en países democráticos. De nuevo, no proponemos nada nuevo, sino solo proponemos que tomemos por fin en serio a estos valores constitucionales, en el sentido de que si estos son nuestros valores constitucionales, ¿por qué no preguntamos a los actores económicos en qué grado, qué de auténtico cumplen con estos valores? ¿Y por qué no damos prioridad a aquellos actores económicos que se muestran más fieles con la Constitución en el sentido ético que otros actores económicos? Porque hoy día es el empiezo del análisis, vemos el contrario, los pasotas éticos se salen con la suya porque pueden ofrecer a precios menores que los éticos, inversores, consumidores y las empresas responsables. Y estos valores se pueden vivir frente a todos los grupos de contacto, los stakeholders, lo conocemos, y en las casillas de intersección, pues ahí hemos tratado de definir los 17 indicadores del bien común más relevantes. Por supuesto que podrían ser 7 o 10 o 12 o 15, no importa tanto la cantidad, pero sí importa encontrar las preguntas más relevantes, éticas, de la sociedad hacia la totalidad de las empresas. Este es el ejercicio que proponemos y luego tenemos resultados no solamente visibles y públicos, sino también medibles en puntos neutrales del bien común, y el resultado se puede hacer visible, por ejemplo, en todos los productos, en el comercio y servicios, en las tiendas de los comercios, en los catálogos de venta y en las páginas de Internet, para que el consumidor con prisa en un medio segundo tenga una idea sobre el comportamiento ético, sobre el ethical performance de cada empresa, y aquellos consumidores que quieren saber en detalle, pues pasan por el código QR con su móvil y tienen en la pantallita del móvil la información entera de cada producto. Esto es un producto. Y la teoría sobre la economía de mercado promete: la economía de mercado es tan eficiente porque toda la información está disponible para todos los participantes del mercado. Bueno, yo soy consumidor, yo quiero enterarme quién te ha producido producto y en qué condiciones laborales y con qué efectos ecológicos, y la empresa productora es una cooperativa solidaria o es una empresa canibalista que devora a otras empresas, paga unos impuestos justos o minimiza sus beneficios y los esconde en paraísos fiscales, financia partidos políticos e incluso grupos de presión en su propio interés y encarga estudios científicos que prueben la inocuidad del veneno que produzco yo, ¿no? Yo solo quiero una información más o menos fiable acerca de eso. Solo entonces puedo tomar una decisión informada, racional, y solo entonces la economía de mercado puede ser eficiente según su propia teoría. Pero eficiente aún no es eficaz. Eficaz, a diferencia de eficiente, podríamos considerar una economía de mercado que facilita a las empresas éticas, fieles con la Constitución, a ser exitosas. Hoy, ¿cómo es? ¿Quién ofrece sus productos a precios menores? ¿Las empresas éticas o las empresas no éticas? Está claro, ¿no? Las no éticas. Entonces, ¿quién tiene la ventaja competitiva? ¿Y eso es efectivo? Efectivo sería al revés, ¿no? A la inversa, que las empresas éticas y sus productos éticos sean más económicos para los consumidores, inversores, etcétera, que los productos y las empresas menos éticas. Eso sería una economía de mercado realmente ética y, por lo tanto, eficaz en el sentido de cumplir con los fines y valores de la Constitución. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues vinculando el resultado del balance del bien común a un trato legal diferenciado. Hay muchas medidas totalmente conformes con una economía de mercado. Algunos ejemplos: la empresa más ética ya no paga IVA,
La menos ética pues paga la mayor tasa de IVA, quizás un 100%, por ejemplo. La empresa más justa goza de libre comercio, por supuesto, ¿no? Cuanto menos justa considerada y más explotadora, pues menos libre el comercio, por supuesto, y paga unos aranceles cada vez más altos hasta convertirse en un boomerang empresarial, la deslocalización solamente para explotar más eficientemente la mano de obra hasta trabajo infantil y el medio ambiente. El Banco del Bien Común que estamos fundando ahora mismo en Austria no solamente pregunta en cada solicitud de crédito cuál es tu viabilidad financiera, que tiene que hacer por ley. Esto no es la voluntad libre del banco, sino lo tiene que hacer por Basilea II y III. Pero la respuesta a esta pregunta solo nos va a dar la información cómo evolucionan los medios de la economía. Pero no vamos a enterarnos sobre la contribución de esta inversión al objetivo de la economía ni al cumplimiento de los valores de la Constitución. Un ejemplo concreto, para no ser demasiado teórico, en la Alemania Oriental había, antes de la caída del telón de cero, estabulaciones masivas con cerdos, 50.000 cerdos. Catástrofe. Hoy se construyen estabulaciones masivas con 100.000 cerdos. ¿Quién hace eso? Son grandes latifundistas de Alemania Oriental. ¿Son oligarcas rusos? No. Son empresas agroindustriales holandesas quienes gozan de exencias fiscales, o sea, precisamente lo que proponemos nosotros, pero a la inversa, reciben subsidios directos agrarios de la Unión Europea y los bancos les dan los créditos más caros o más baratos. Esto está invertido, eso es otra perversión, ¿no? Y el Banco del Bien Común, ¿cómo lo haría? Pues daría el crédito más barato, quizás a un interés cero incluso, podríamos considerar esto, al agricultor biológico con el tamaño óptimo de la rebanada de cerdos. ¿Alguien sabe cuál es el tamaño óptimo? ¿En qué tamaño los cerdos están más a gusto entre ellos antes de ser comidos por nosotros? Porque podemos dar incluso un crédito con interés negativo al agricultor que cambia los cerdos por la soja, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya va más, esto es ya para economía del bien común, para progresados. No. Empecemos con el tamaño de cerdos óptimo, donde más a gusto están los cerdos. ¿Alguien sabe en qué tamaño están más a gusto? 7. Dice un catedrático de cría de cerdos. Entonces, entre 7 y 10 o quizás 15 cerdos, el crédito más barato. Luego definimos un tamaño máximo para que no estén demasiado a disgusto los pobres cerdos, ¿no? ¿Dónde podríamos poner coto al tamaño de las rebanadas de cerdo? ¿Alguien tiene una propuesta espontánea? 100, vale, acepto, ¿no? La más espontánea ha sido 100. Vale, entonces, hasta 100 cerdos, o el agricultor con 100 cerdos, el crédito más caro, y a partir de 101 cerdos, ¿qué hacemos? No recibe ningún crédito, por supuesto, ¿no? Y así el sistema financiero por fin tendría una función que se corresponde con los valores constitucionales. El efecto sería que las llamadas leyes de la economía, ¿no? Eso es una palabra muy delicada, porque las leyes tienen la connotación de ser leyes naturales, pero las leyes de la economía, afán de lucro y competencia, son decisiones políticas, ¿no? Son leyes supuestamente democráticas. Pero las leyes democráticas, a diferencia de las leyes naturales, tienen la inapreciable ventaja de ser cambiables. Y por eso las leyes del mercado cambiadas estarían en concordancia con los valores de la sociedad. Estaríamos en una economía ética. Se está agotando mi tiempo, por eso quiero concluir con algunos pensamientos breves, pero que completan la imagen. Primer pensamiento, o primera reflexión: la economía del bien común, por motivos tácticos,
ha venido a ser un modelo económico alternativo completo. Pero a la vez esto es un peligro enorme, porque muchos tienen miedo de que ahora viene la nueva doctrina desde arriba como una bomba y todos nosotros la tenemos que tragar, ¿no? Y esto, por supuesto, es algo que no queremos. Los 20 elementos fundamentales de la economía del bien común no son demandas políticas. No somos un partido político, pero sí tenemos una demanda política. Y la demanda política es que se debatan y decidan de forma democrática las 20 cuestiones más fundamentales de la economía, del orden económico legal, independientemente del resultado, por supuesto. Si el resultado es un poquito diferente, totalmente diferente, o nada diferente de las propuestas que hacemos nosotros, eso es de segunda importancia. Lo importante es que se hagan estos procesos, estas asambleas democráticas descentrales a nivel de municipio, de nuevo, cuyo resultado final, a través de una asamblea nacional o incluso europea, cuyas variantes finales, ¿no? La asamblea más alta solamente elabora las variantes finales y las variantes finales serán sometidas al voto del pueblo soberano, de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Hemos desarrollado una metodología, unas herramientas que permiten una decisión democrática muchísimo más diferenciada y por tanto exacta que poner una cruz en uno de no sé cuántos partidos cada 4 años. Esto sí es una forma de democracia, pero yo creo que la más pobre y la más ineficaz que se pueda imaginar, y la herramienta que hemos desarrollado ni siquiera hemos sido nosotros, sino han sido 2 catedráticos de matemáticas por la Universidad de Graz, con este método del consenso sistémico. Quizás tengamos la oportunidad de jugarlo hoy, quizás no hay tiempo, solo lo menciono. Pues con este método se pueden votar para una cuestión fundamental 5, 6, 7, incluso 10 propuestas distintas sin ningún problema, de una forma muy eficiente en este caso. En muy poco tiempo se puede llegar a una decisión común. Bueno, con esto solamente hago mención. Si la sangre solamente sirve a la vida, ¿sí? Y si el beneficio financiero solamente sirve para contribuir al máximo al bien común, entonces podemos diferenciar los usos del beneficio financiero en aquellos usos que incrementan el bien común y aquellos otros usos que lo merman. Y aquellos que lo merman podríamos debatir si no podríamos prohibirlos simplemente. Inversiones financieras, canibalismo, distribución a personas que no trabajan en la empresa, con excepción de los fundadores, y donaciones a partidos políticos, por ejemplo, solo para inspirar el debate. Y el último pensamiento es la vuelta al análisis. Uno de los problemas más gordos es la superconcentración de poder, gracias a la persecución exitosa a largo plazo del objetivo equivocado. O sea, la superconcentración de poder económico y, por lo tanto, político, en la forma de propiedades privadas excesivas, en la forma de desigualdad en la renta excesiva, herencias excesivas y empresas excesivamente grandes. Es un problema de primer rango, y el pensamiento liberal siempre decía y sigue diciendo que para salvaguardar las mismas libertades para todos y los mismos derechos para todos hay que limitar las libertades, todas las libertades, en el momento en el que un mayor grado de libertad para mí constituye una disminución o bien de la misma libertad económica para ti o bien de otra libertad u otro derecho de ti, ¿no? Esto estamos haciendo en todos los ámbitos de la convivencia, menos en la libertad de la propiedad privada. Y esto conduce a que los más ricos no solamente se hacen ricos, sino también poderosos. Y este es el problema, porque este poder de los más ricos va a costa de prácticamente todas las libertades y todos los derechos iguales de todos los demás, ¿no? En Austria, un millonario ha reconocido
que poseer un club de fútbol ya no es algo que le distingue de otros millonarios. En Italia, lo reconocido Berlusconi compró 2 cadenas de televisión y se hizo primer ministro, y no solamente propietario del club de fútbol. Y el millonario austríaco, ¿qué hizo? Bueno, club de fútbol, cadena televisiva. Yo me compro un club del Parlamento austríaco, ¿no? Y el señor Stronach, sí, ya voy finalizando. Bueno, entonces el pobre señor Stronach lo dejo, pero yo creo que queda claro qué es lo que propongo. ¿Y quién decide dónde limitamos la desigualdad? ¿Y quién decide dónde es el límite de la propiedad privada? ¿Y quién decide todo eso? Bueno, todos nosotros. Preguntando a las personas en todo el mundo, desde Escandinavia hasta Patagonia, en la montaña de Austria o en Andalucía, pues la gente sí desea desigualdad en todo el mundo. No hay ninguna parte donde la mayoría de la gente desee igualdad económica. Algunos en todas las partes, pero la mayoría no. La mayoría desea desigualdad, pero limitada. Más o menos alrededor del factor 10, por ejemplo, en la renta, en los ingresos. Y miren dónde estamos en la realidad, ¿no? En la realidad estamos entre el factor 1000 en Austria y el factor 360.000 veces más los ingresos máximos en Estados Unidos que los mínimos. Y yo creo que esto es un último argumento por qué los parlamentos sí están muy bien en servirnos y hacer las leyes, pero no en hacer las constituciones. Y en las constituciones podríamos poner un límite a la desigualdad y luego el Parlamento puede servirnos en hacer la ley correspondiente. Bien, para finalizar ya, el movimiento empezó hace 4 años. No solamente se compone de 1.700 empresas apoyantes, sino de una creciente cantidad de municipios y regiones del bien común, universidades que participan en la enseñanza, investigación e implementación, y hemos creado 15 asociaciones legales desde Austria hasta Argentina, y los pioneros, que son empresas de todo tamaño, de todas las ramas y de todas las formas legales, la mayoría de ellas privadas, algunas públicas, algunas sin ánimo de lucro, entre ellos bancos y jardineros ecológicos y empresas de las más normalitas, unipersonales, de momento hasta un tamaño máximo de 2.000 empleados, pero estamos en contacto con 7 empresas que cotizan en bolsa en Holanda, Alemania y Austria, y en un proyecto de investigación de 2 universidades de Alemania, pues estamos estudiando la aplicabilidad del balance del bien común en esas empresas grandes. El último folio, la estrategia del movimiento es crecer desde abajo hacia arriba, como las plantas, e invitar a todo el mundo a participar en su ámbito personal, como persona, fundar un grupo local, como empresa, hacer el balance, como municipio, convertirse en municipio del bien común, o como institución de enseñanza. Ya están contribuyendo y se lo agradezco. Hay muchas otras posibilidades. La última posibilidad que doy, que es muy concreta, la Universidad de Santiago de Chile ha ofrecido desarrollar a nivel científico la contabilidad del bien común. Gracias por su aportación.